Reciban un cordial saludo personal administrativo de la Universidad Mariana y compañeros estudiantes del doctorado. A continuación les comparto una parte del proyecto de investigación doctoral a través del coloquio organizado por la Universidad Mariana. Mi nombre es Lilia Ordóñez García, estudiante del programa de doctorado en Pedagogía. Mi tema de investigación está enfocado en prácticas pedagógicas, la enseñanza de la literacidad en las escuelas rurales del Valle del Guamués, Putumayo, desde la línea de investigación, praxis pedagógicas desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Paso a describirles la investigación del problema. Teniendo en cuenta la participación social, requiere de un conjunto de habilidades y destrezas comunicativas para tener un equilibrio en la vida del ser social. De allí la importancia que los estudiantes afiancen dichas habilidades constantemente en su proceso de formación. No obstante, es común que algunos presenten restricciones en el código escrito o presenten dificultades en la aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión y producción de textos escritos, situación que afecta el proceso de aprendizaje y disminuye la autonomía del individuo en el uso eficaz del lenguaje como medio de comunicación. A nivel internacional, en algunos países de Latinoamérica, tales como Argentina, Colombia, Chile y México, también se evidencian dificultades de la lectura y la escritura. Por tanto, han creado centros de escritura con programas para fortalecer el desarrollo de estas habilidades. La gran mayoría de centros se encuentra en fase inicial, los cuales tienen programas y formación docentes encaminados al desarrollo de habilidades comunicativas. Molina y López, 2020. En el ámbito nacional colombiano, el Estado tiene un Plan Nacional de Lectura y Escritura, el cual focalizó los establecimientos educativos con bajos resultados, teniendo como objetivo general fomentar el desarrollo de las competencias en estudiantes de preescolar, básica y media. De igual forma, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones destaca el fomento, la promoción de las tecnologías en los procesos de lectura y escritura. Un indicador más de este problema es el análisis de las pruebas PISA. En estas pruebas, los países latinoamericanos no alcanzaron el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es probable que los resultados de las pruebas PISA sean consecuencia de los siguientes factores. Pueden ser las políticas nacionales, desigualdad social, procesos educativos y prácticas pedagógicas no apropiadas que se aplican desde los ciclos de la primera infancia hasta la universidad. A nivel local se contextualiza el problema en las escuelas rurales a partir de la práctica pedagógica en la relación de las posibles causas y efectos. Partiendo desde el bajo desempeño de la literacidad en estudiantes de la escuela rural, se focalizan algunas causas. Entre ellas tenemos ambientes pedagógicos inapropiados para la lectura y la escritura, actualización de prácticas pedagógicas a docentes, problemas de aprendizaje en niños con necesidades educativas, y estas causas producen unos efectos, como la falta de motivación de estudiantes para aprender, prácticas pedagógicas inadecuadas y exclusión y discriminación a estudiantes con necesidades educativas. Una vez diagnosticado el problema, se propone como objetivo general analizar las prácticas pedagógicas en la enseñanza de la literacidad en las escuelas rurales del Valle del Guamués en Putumayo. Y como objetivos específicos tenemos, primero, sistematizar los niveles de literacidad de los docentes en las escuelas rurales del Valle del Guamués, en Putumayo y su entorno social. Segundo, tenemos describir las prácticas pedagógicas, identificar en los procesos de enseñanza de literacidad en las escuelas seleccionadas. Y tercero, develar las prácticas pedagógicas descritas que permitan propender unas enseñanzas significativas de la literacidad. Por otra parte, se va a utilizar la investigación cualitativa con un paradigma de tipo hermenéutico comprensivo. Este tipo de investigación se centra en el análisis de la práctica pedagógica
en la enseñanza de la literacidad en las escuelas rurales del Valle del Guamués en Putumayo, en la línea praxis pedagógica desde los procesos de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, se seleccionó lo que son las categorías de estudios que se centran en la práctica pedagógica, enseñanza de la literacidad y escuela rural. Para el estudio de las anteriores categorías se realizó el estado del arte, donde se revisaron recursos de fuentes de investigación que aportaron conocimientos teóricos, empíricos, relacionados al tema de investigación. La formación se sistematizó en tablas de datos con 25 ítems. Además, se tuvieron en cuenta las publicaciones de investigaciones de los últimos 7 años en revistas indexadas. Los criterios de selección del material teórico revisado fueron investigaciones de instituciones educativas internacionales y nacionales de países latinoamericanos y material teórico y empírico referente a conceptualizaciones afines. Estas investigaciones se relacionan con el concepto de estudiante, docente, alfabetización, literacidad, enseñanza y aprendizaje en contextos educativos de Latinoamérica, destacando que el concepto de literacidad en Latinoamérica está en proceso de construcción, pues existe poca investigación en relación con las percepciones sobre literacidad y cómo estos se relacionan con la construcción de significado en el texto escrito. Calderón, 2015. En este sentido, se describen las investigaciones que se han realizado concerniente al tema de estudio, con el propósito de encontrar aportes de los investigadores y finalmente posibles vacíos en las prácticas pedagógicas de la enseñanza de la literacidad en las escuelas rurales. Finalmente se hace una reflexión en puntos de encuentros y avances de las investigaciones para asumir una posición determinada con relación al objeto de estudios. Con base en la anterior información, se describen las categorías. Como primera categoría tenemos la práctica pedagógica, lo que conlleva y se aborda desde los fundamentos de las teorías socioculturales de Vygotsky, resaltando que parte del desarrollo cognitivo se encuentra en la interacción social de los individuos. Por otra parte, para definir el concepto de práctica pedagógica, se relaciona al docente y su desempeño en múltiples funciones, situados en un campo educativo y en un tiempo histórico. La reflexión de las prácticas pedagógicas trascienden a un aprendizaje de construir y reconstruir conceptos de manera creativa e innovadora gracias al conocimiento y formación del docente. Además, se analiza diferentes investigaciones internacionales, nacionales y locales de la categoría de la práctica pedagógica, con el aporte de autores como Kleiman, 2019, Moreno y Salgado, 2019, Sánchez, 2021, entre otros. Se puede afirmar que existen algunas falencias en las bases de la educación en la formación inicial de algunos docentes, y estas pueden generar un ciclo que se repite en la enseñanza-aprendizaje del estudiante. Es decir, si un estudiante recibe una educación de calidad, de buenas prácticas pedagógicas, asimismo es capaz de reproducir dicho conocimiento. Por otra parte, algunos docentes e investigadores tienen capacidad para proponer alternativas de solución en problemas encontrados en la adquisición de conocimientos. En este caso, las prácticas pedagógicas en la enseñanza de la lectura y la escritura. Para esas dificultades, diseñan currículos, programas, proyectos que desarrollan el potencial de los estudiantes a nivel personal y social, es decir, la alfabetización, la competencia lingüística o literacidad como exigencia de un mundo globalizado, pero no se conocen los seguimientos de estos resultados. Desde las políticas educativas, el Estado contribuye en el desarrollo que implica la educación de la sociedad de un país, implementando leyes, lineamientos, currículos, capacitaciones a docentes, programas de acompañamiento de las prácticas pedagógicas, entre otros, con el fin de mejorar y avanzar en las metas educativas, pero aún no es suficiente. La brecha de desigualdad educativa continúa en Latinoamérica. Por otra parte, las tecnologías invaden de forma positiva
las prácticas pedagógicas, donde el docente debe actualizar para responder a las exigencias de una educación del siglo XXI. Esta mezcla entre espacios físicos y virtuales han sido recurrentes. El aprendizaje híbrido ha sido insertado en algunas escuelas y universidades para hacerle frente a los nuevos cambios. Entre las investigaciones más destacadas a nivel internacional encontramos: en Argentina, Carlino 2017 propone una investigación titulada Dos variantes de la alfabetización académica. Cuando se entrelaza la lectura y la escritura en las materias, estas investigaciones aportan a la discusión entre el abordaje de la lectura y escrituras académicas, con las siguientes preguntas. ¿Dónde ha de tener lugar la lectura? ¿En una, en varias o en todas las asignaturas? ¿Por fuera de ellas? ¿En tutorías de centros de escrituras? ¿En cursos de ingresos? ¿Cuándo? ¿Al comienzo o a lo largo de los estudios? ¿De un especialista en lectura y escritura? ¿De los docentes de las distintas disciplinas? ¿De un equipo de docentes que articule sus saberes? ¿Cómo ha de realizarse? ¿Mediante ejercicios o a través de usos contextualizados de la lectura y escritura? ¿Y con qué fines? A nivel nacional se destaca en Cundinamarca, García 2019 realizó una investigación denominada Decolonizando el currículo. En las reflexiones finales él expone que los docentes construyen los programas y conciben el currículo. Por lo tanto, es relevante consultar las opiniones e ideas que los estudiantes tienen sobre la asignatura, por lo que lo desconocen los aportes que muchos de ellos puedan tener y refuerzan ideas erróneas y coloniales sobre las disciplinas y áreas que enseñan. Es decir, que aún en el siglo XXI se continúa con dificultades en abordar la lectura y la escritura a partir de las prácticas en el campo educativo. A lo anterior le añadimos que en el contexto sociocultural y económico también inciden los resultados de literacidad en los estudiantes. Para continuar, tenemos la segunda categoría, que es la enseñanza de la literacidad. Con base en las investigaciones, según los autores Londoño 2015 y Casani 2019, el término de literacidad parte del concepto operacional latinoamericano, donde abarca el código escrito, géneros discursivos, roles de autor, lector, organización social y formas de pensamiento, sobresaliendo las habilidades y destrezas lingüísticas de hablar, escuchar, leer y escribir. Se puede concebir el término de literacidad como un conjunto de prácticas sociales derivadas de la lectura y la escritura. Las investigaciones seleccionadas plantean el estudio de casos en forma descriptiva, predominando el enfoque cualitativo. Algunas investigaciones. En México, Torres 2019 realizó una investigación acerca de lectoescritura, eventos de literacidad en preescolar, la cual consiste en una serie de actividades de lectoescrituras abordadas desde la teoría de Piaget, en la etapa preoperatoria, que facilita el desarrollo de las funciones semióticas, es decir, de representar mediante signos, dando lugar a la literacidad en un contexto social. En el mismo país, Casani 2019 comparte su investigación Laboratorio Lector para entender la lectura, donde plasma una recompilación de 79 experimentos sobre la lectura. Pretende descubrir procesos y actividades implicadas en la acción de comprender un escrito. Para estos experimentos se necesita Internet. Está conformado por la parte teórica, muestras textuales, diversas preguntas, juegos de palabras, términos extraños, entre otros. ¿Y esto para qué? Para entender mejor cómo leemos y cómo podemos hacerlo mejor. Creemos que leer es fácil y que todo el mundo lo sabe hacer, que se aprende en la escuela primaria, pero es falso. Algunos graduados tienen dificultad para comprender los datos básicos de un escrito. Muchos pueden valorar la fiabilidad de una fuente y muchos más son víctimas inocentes de la propaganda comercial, porque leer y comprender es difícil. Por eso, este laboratorio pretende ayudarlo a entender mejor este hecho, a ser más crítico y reflexivo.
A nivel nacional se han realizado investigaciones que aportan metodológicamente al objeto de estudio. Como punto de encuentro se resaltan las dificultades que tienen los estudiantes en la lectura y la escritura en los diferentes años de escolaridad. En Antioquia, Londoño 2015 realizó una investigación que tiene como título De la lectura y la escritura a la literacidad, una revisión del estado del arte, en la cual presenta los antecedentes más relevantes frente a la lectura y la escritura y la aplicación de conceptos como cultura escrita, Emilia Ferreiro, alfabetización académica, Paulina Carlino y Giovanni Parodi, y literacidad, Daniel Casani. Hace referencia a que la lectura y la escritura en los últimos 30 años en Hispanoamérica han venido ganando un espacio significativo en las diferentes discusiones, tanto académicas como investigativas de las ciencias sociales y humanas. Parte de que los procesos de la lectura y escritura deben hacerse desde una perspectiva meramente lingüística o literaria, o si es posible incluir elementos cognitivos, sociocognitivos. Por otro lado, señala que la literacidad en Colombia es un tema de discusión todavía en etapa inicial. Incluso el término de literacidad se utiliza muy tímidamente porque es extraño para muchos docentes. También se analizó que la enseñanza de la literacidad desde las perspectivas de enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante, considerando que la literacidad es una competencia global de la sociedad, donde la lectura y la escritura son herramientas que relacionadas al contexto sociocultural construyen conocimientos. Un individuo que tenga las habilidades de leer y escribir mejora sus condiciones académicas, laborales y sociales. En conclusión, la enseñanza de la literacidad está en continua construcción. Inicia en la familia, se complementa con la comunidad y con la parte sociocultural. El docente orienta y apoya estos procesos de literacidad, dependiendo de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y el contexto y el nivel de literacidad del estudiante, para alcanzar los objetivos propuestos en cada grado. A continuación, tenemos la tercera categoría, que es la escuela rural. Se sitúa en el concepto de escuela. En términos generales, la escuela es un centro de formación académica que busca una educación integral en los estudiantes con prácticas pedagógicas que proponen una enseñanza de calidad. La escuela rural es una realidad diversa y heterogénea, como son los territorios rurales, cada uno con diferentes contextos donde existen variedad de culturas, costumbres, creencias y conocimientos, tanto así que la enseñanza y el aprendizaje de la literacidad en la escuela rural es compleja. No se puede estandarizar sin tener en cuenta la parte sociocultural del estudiante. A continuación, se destacan algunos puntos interesantes de la escuela rural, mediante los aportes de los autores Ávila 2017, Fuentes 2018 y Segovia 2020, entre otros. El currículo para las escuelas rurales no incluye las características del contexto. Las prácticas pedagógicas del docente rural juegan un rol importante en la experiencia profesional, la vocación y la resiliencia para superar las dificultades. Por otra parte, la educación de escuelas multigrados dificulta el aprendizaje en los estudiantes y el proceso de planeación curricular. De igual forma, se destaca como puntos positivos el interés de asistir a la escuela y la relación efectiva entre el docente y el estudiante. Pero hay dos factores que afectan el aprendizaje: la vulnerabilidad socioeconómica de las familias y la despreocupación de los padres en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, tenemos la falta de dotación de material didáctico y herramientas tecnológicas para las escuelas rurales. En conclusión, existe una brecha en la escuela rural que va desde la reestructuración de nuevas políticas educativas de los países latinoamericanos hasta la construcción de un currículo enfocado en el contexto rural con mirada hacia las nuevas tecnologías, para que el estudiante conserve su contexto rural, pero tenga igualdad de oportunidades en el mundo globalizado. Después de analizar las categorías de estudio,
vamos a mencionar algunos vacíos que encontramos. Entre ellos está la práctica pedagógica en la enseñanza de la lectura y la escritura en las escuelas rurales encaminadas en el término de literacidad. Segundo, ¿es apropiado el currículo implementado en la escuela rural? Tercero, análisis de las prácticas pedagógicas de literacidad en docentes rurales. Son temas de investigación que se presentan y que pueden incurrir en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Gracias.